presente. Muy bien. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, antes de él llamar a Lázaro, él dice: Padre, gracias porque siempre me oyes. ¿Qué el Padre había oído que Jesús había dicho? Si acababa de llegar, y estas son las primeras palabras que Jesús dice frente a la tumba. Sí. Padre, gracias porque siempre me oyes. Pero la noche anterior pasó la noche orando. En esa oración en la noche, porque ya él le habían informado que Lázaro estaba enfermo. Sí, claro. Por eso él le dice a Marta, su hermana: Marta, tranquila, tu hermano resucitará. O sea, ya anteriormente él había tenido una conversación con el Padre, en la cual él le había dicho: mira, mi amigo Lázaro tiene problemas, mi amigo Lázaro está a punto de morir. Y el Padre le había respondido, porque Dios responde cuando uno ora. Amén. Dios responde la oración. Aún el silencio de Dios es una respuesta. Amén. Wow. Si nosotros aprendemos que la oración es una conversación entre dos, es un enlace con otra persona, porque es entablar una conversación. Cuando yo le hablo a Dios, Dios me va a responder. Amén. El problema es que nosotros somos desesperados y no esperamos la respuesta de Dios. Fíjate que muchos grandes hombres en la Biblia y aún en la historia consultaron a Dios para todos los movimientos. David, en un momento de su vida, siendo perseguido por Saúl, van y le dicen a David: los filisteos están en Gilgal. Y David dice: Señor, subo contra ellos. Y Dios le responde y le dice: ve. Entonces David va y pelea con ellos y Dios le da la victoria. O sea, que Dios responde cuando uno ora. Amén. Jesús, aquí en esta historia, viene de una noche, de una conversación profunda con el Señor. Y cuando llega a la tumba de Lázaro, manifiesta que esa noche ya él había hablado con Dios de Lázaro. Sí, sí, amén. No todo el mundo en una situación así llega con esa palabra que llegó Jesús. Y la paciencia. Cuando uno llega a un velorio o a un entierro, porque ya Lázaro estaba enterrado, cuando uno llega a esta situación, la primera palabra que sale de nosotros es: te acompaño en tus sentimientos. O tú vas y te sientas al lado de la persona familiar del que falleció y le dices: mira, son cosas que pasan, pero Dios tiene el control, Dios te va a ayudar, te va a fortalecer. Y no es malo, porque son palabras para confortar y levantar el ánimo y buscar la forma de consolar. Sí, totalmente. Pero cuando Jesús llega, Jesús se para al frente de una tumba y dice: Padre, gracias. Esto es como contradictorio. ¿Cómo tú me dices gracias? Gloria al Señor. Cuando yo tengo a mi hermano que está enterrado. Entonces Jesús dice: alguien mueva la piedra. La primera que le dijo: sí, Señor, mi hermano resucitará, es la que viene y le dice: Señor, tiene 4 días de muerto. O sea, hay ocasiones que nosotros queremos la respuesta de Dios, queremos ver el milagro, pero entonces cuando está a punto de manifestarse, somos los primeros en dudar que Dios lo puede hacer. Amén. Sí, muy cierto. ¿No has notado personas que te dicen: yo estoy orando por algo? Vamos a poner, yo estoy orando por un empleo. Pero cuando tú le dices: varón, mira, están solicitando en aquella empresa. No, varón, esa gente son un lío. Esa gente, para tú entrar ahí, tiene que tener tantos requisitos. Pero Bárbaro, tú no estabas orando hace un rato y llega una conexión. Adelanta eso. ¿Me entiendes? Nosotros a veces pensamos que todo lo va a hacer el Señor. Y eso no es así. Cuando Jesús llega a la tumba, Jesús agradece a Dios porque ya en la intimidad, en el secreto, ya Dios le había dado respuesta de lo que iba a pasar con Lázaro. Wow. O sea, cuando Jesús llegó, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Amén. Entonces Jesús le dice: ok, yo voy a dar la orden para que Lázaro salga caminando, pero también quieren que empuje la piedra. No, así no. Totalmente de acuerdo. Esto no procede así. O sea, profeta, tú me estás hablando a mí de que las situaciones adversas, cualquier tipo de nivel de situación, si tú no practicas la oración, no solamente practicarla, sino la intención con la que tú la vas a hacer, eso tiene mucho que ver. Claro,
no practicarla, sino hacer de la oración un estilo de vida. Así como las personas cuando no beben café le da dolor de cabeza, así también que cuando tú no ores te duela algo. O sea, que se haga totalmente seguro. Se haga un enlace entre ti y la oración, que tú no puedas moverte sin antes consultar con Dios. Porque es que la solución vital a todo problema es buscar la dirección de Dios. Dios te va a dirigir y te va a decir qué tú tienes que hacer. ¿Cuántas personas que me están escuchando van al médico? Y no es malo, es malo, van al médico con un dolor en el costado, sienten como que algo lo puya, van y le hacen una prueba de rayos X, no sale nada, pero la persona se está muriendo, tiene un dolor. Sí, totalmente. Van, le indican un estudio más profundo y le hacen el estudio más profundo y no sale nada, pero ya la persona no puede ni siquiera respirar porque tiene un dolor profundo, que se está muriendo. Amén. Entonces viene alguien y te dice, vamos a orar por eso, pero si la ciencia no encuentra nada, ¿cómo tú me dices que vamos a orar por eso? Lo que pasa es que nosotros vivimos buscando soluciones lógicas a problemas espirituales. Sí, totalmente. Y las cosas espirituales se resuelven de manera espiritual. Y aún lo material es afectado por lo espiritual. Amén. Situaciones donde personas con cáncer, yo he sido testigo, no que me lo han contado, no, yo lo he visto. Personas con indicaciones, mujeres con cáncer de mama, indicaciones para entrarle al quirófano y cortarle el seno. Dios da la orden, oren por ella, se ora por ella. Ella siente que algo le queme el pecho. Y de repente, cuando vuelven y le repiten el estudio, no hay cáncer. Gloria al Señor, amén, amén, amén. En mi congregación hay un joven que llegó con un espíritu de epilepsia. La epilepsia, muchas personas la tienen como una enfermedad, y no es una enfermedad normal, es un espíritu. Aquí mismo donde leímos la palabra, era un espíritu de epilepsia que atacaba al muchacho, lo sacudía con violencia, botaba espumarajos por la boca y quería matarlo. Los mismos signos que presenta la epilepsia. ¿Qué pasa? Cuando él llega, el antídoto que la iglesia le da es la oración. Comenzamos a orar por él todas las noches, orando por él. Oramos por el muchacho, cae el suelo, se para, volvemos, oramos, cae por el suelo. El muchacho tiene ya más de 7 años sirviendo a Dios, no ha vuelto a comprar el medicamento, que es bastante caro, y la epilepsia no ha vuelto a repetirle. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de un hombre, a la vida de un joven, todo cambia. Aleluya, aleluya. Yo pude notar aquí, profeta, donde la oración es capaz hasta de cualquier enfermedad ancestral, enfermedad de ocupaciones de autoridad, porque tú sabes que no es raro saber cuando una persona tiene cierta legalidad de lo que son los mundos ocultos. Si tú le persigues eso, por ejemplo, a tu mamá o tu abuela, fácilmente tú eres quien te encarga de darle seguimiento a quizá a los cuadros, a los altares, a lo que sea. Si tú eres la persona que entonces viene siendo el sucesor. Aquí hay una persona en la escritura que nació con una batalla, un problema. De hecho, su nombre era un nombre que significaba dolor. Y este muchacho en una ocasión hizo una oración de poder para marcar un antes y un después. Pero este nombre solamente no significaba dolor por significarse, sino que parafraseando yo la palabra, la gente se burlaba de él, diciéndole, óyeme, tú sabes que en los tiempos antiguos, cuando un varón nacía, se hacía fiesta. Cuando Jabes nació, no se hizo fiesta. Pero Jabes, que está viendo ciertas historias de personas que fueron perseguidos, de personas que fueron vituperados, y dijo, cóntrale, pero aquí hay una historia con un tipo llamado Jacob, que el tipo está siendo perseguido. Y veo que más adelante hizo una oración profética, se le cambió el nombre, ahora se llama Israel, pero marcó un antes y un después. Pero yo voy a intentarlo a ver si
si yo con esta oración, porque oye lo que tú decías, tú me estás diciendo a mí que desde pequeño se le enseña a orar, se le enseña la Torá, se le enseña los libros de las leyes, pero el muchacho no había tenido la experiencia todavía de que la oración podía romper esa maldición que él tenía, que su propia madre de autoridad, porque un padre y una madre con autoridad, cualquier cosa que te decían que pudiera producir maldición en ti, pasaba, porque era la autoridad. ¿Me entiendes? Es por eso que los ancestros en aquellos tiempos, cuando iban a pasar el manto de autoridad del hijo bendecido, del hijo mayor, nada más había que ponerle la mano encima. En esta ocasión, la madre le llamó a Acabes ese nombre porque estaba pasando por un tiempo de dolor, quizás no de dolor de parir, porque el dolor de parir era algo normal. Aquí dice la palabra, si tú lo buscas, dice parió en dolor, no con dolor. En dolor. Lo que significa es que tuvo ciertas situaciones quizás económicas, de enfermedad, de maltrato, de lo que sea. Y cuando Jabes nació había un problema, una batalla en el instante. Entonces hay gente que me escucha aquí que la oración la están usando como un método solamente de decirle al Señor o de pedirle o algo que ni siquiera viene al caso. Pero cuando hay algo que te maltrata, un espíritu que te visita, una enfermedad que nunca se te quita, tú no estás usando la oración con el método correcto para ser libre. Mira, esa parte es donde golpea a los discípulos. Enséñanos a orar. Amén. Y en otro texto Jesús le dice, es que ustedes pedí y no saben lo que piden. Wow. Ustedes están orando pero no saben lo que quieren. Amén. Por eso el Espíritu Santo, que conoce las intenciones, intercede por nosotros, porque es que estamos orando por cosas que no vienen al caso y hay problemas que están ahí, que si el Espíritu no intercede, óyeme, ¿qué pasaría con nosotros? Totalmente. Mira, lo que tú me preguntabas sobre las generaciones, los pases ancestrales, los espíritus no mueren. Lo que mueren son los portadores o los envases, los recipientes. Siempre se veía que la bisabuela o la tatarabuela tenía ciertas conexiones con lo divino para ellos. Amén. Con los espíritus inmundos, con los demonios. Y llegaba el primer nieto. Y el muchachito es bien pegado a la tatarabuela. Sí. Lo quiere mucho. Es el muchacho, esa es la única casa donde él le gusta amanecer, donde él le gusta dormir. Llega el tiempo donde la tatarabuela ahora dice, no, que mira, que yo te quiero hacer un regalo. Sí. Yo te quiero dejar algo que yo tengo a ti. Y por mucho tiempo se veía eso, esa marca ancestral trascendiendo de generación en generación. Y no solamente, escuchen algo, no es solamente con un cuadro, que a veces pensamos que los demonios solamente son los cuadros de San Miguel, San María, la Virgen del Muchacho de Antorcha, y toda esa basura que la gente se ha idolatrado, se ha puesto como la representación de Dios en la tierra. No solamente así. Yo recuerdo que a mí me tocó ir a una casa a trabajar. Yo era técnico de telecomunicaciones en Claro. Me tocó ir a una casa a trabajar y había una mata sembrada en el patio, que la mata la arrancó de raíz el ciclón George. Y la mujer fue y buscó la mata donde cayó y volvió y la sembró en el mismo lugar, porque ella dijo, esto me lo dejó mi tatarabuela. Oye, ahora. Y lo fuerte de eso es cuando ella me dice, y esa mata es la que me bendice la casa. Digo, pero ¿cómo así? Pero tú sientes la casa con un ambiente extraño, pesado, un ambiente raro, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tú no ves un solo cuadro. Pero hay una maldición enterrada en el patio. Wow. Hay un pacto satánico enterrado en el patio. Y hay gente que no lo saben. No. Hijos que no lo saben, que quizás su papá murió, su abuelo murió, y hay algo enterrado ahí, no lo saben. Y se preguntan el por qué su situación no cambia. Wow. Porque siempre tiene que, de la misma manera, tiene que trompezar con la misma piedra. ¿Tú no has notado familias que las muertes son como tan trágicas y siempre mueren de la misma forma?
como Sí. que no cambia el patrón, siempre como lo mismo. Entonces, analiza, hay algo raro, hay algo que no es normal. Pregúntale a Dios. Eso se rompe con la oración. Las maldiciones generacionales no aparecen en ningún estudio médico, no se van con lo psicológico. Mire, pueden visitar 70,000 psiquiatras y un problema espiritual, un psiquiatra no lo trata. Wow. Lo trata la iglesia en oración. Entonces, Robert, ¿cómo una gente, una persona, después de haber entrado a lo que es el camino del evangelio, el camino de la búsqueda de Dios, su tatarabuelo, su bisabuelo dejó una herencia, luego se quedó la mamá, luego se quedó su papá, y ya el joven ahora vive en la casa, se casó, pero está teniendo las mismas situaciones que tuvieron sus ancestros, pero ese joven no sabe o nunca se dio cuenta que su tatarabuelo tenía una legalidad encima de parte del enemigo. ¿Cómo él se da cuenta que lo que está pasando, lo que él está viviendo, es producto de esa entrega que hizo su tatarabuelo y su mamá? Y quizás no se lo dijeron a él, pero él lo está sufriendo a través de la oración. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cuál es el método que tiene que usar? Porque entonces, dime. Mira, te explico esa parte. La Biblia dice que las maldiciones alcanzan hasta la 4ª generación. Aún los hijos de los hijos de los hijos de los hijos del sicario aquel que hizo el pacto, aún ellos son afectados por lo que aquel decidió que él no los, que este ahora no lo sabe. Sí, totalmente correcto. ¿Cómo él se da cuenta? ¿Cómo puede romper con eso? Mira, Dios, como te dije en la oración, responde. Dios habla. Lo que pasa es que la gente no le pregunta. Pero si hay un patrón repetitivo de una situación, pregúntale a Dios por qué esto. Y Dios va a enviar a alguien y te va a decir, mira, manito, esto lo que pasa es que hace 50 años tu bisabuela dio potestad legal a los espíritus inmundos para que gobiernen su familia. Y por eso tú ves que tu hija tiene una ascendencia que no es normal. Hay gente que no se da cuenta. Y está tomando como un camino torcido. Sí. Eso se rompe con la oración. Amén. Y con la entrega a Dios. Amén. Amén. Hay gente que debe entender esta parte que acabamos de hablar. Para tú darte cuenta de tus situaciones. Wow, tengo 10 años en el evangelio, tengo 5 años en el evangelio, tengo la misma guerra, la misma batalla, no he podido salir de esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Investiga. La oración no la use solamente, Robert, no la usemos solamente para pedirle al Señor cuestiones físicas, materiales. Investiga qué está pasando a tu alrededor, qué pasó en tu tiempo, en los tiempos ancestrales de tu familia, qué entregaron. Pregúntale a Dios. David dijo, perdóname Dios por mi pecado pasado, ancestrales, que no conozco. ¿Tú entiendes? O sea, no es que tú te vas a poner a investigar para tú saber cómo fue. No, pregúntale a Dios qué es lo que está pasando contigo, tu vida espiritual, qué pasa, qué ha menguado. Hay una situación ancestral que te está persiguiendo hace mucho, y con la oración, a través de la oración, debes preguntarle a Dios para que salga de ello. No crecen, no avanzan, ni físicamente, ni económicamente, ni espiritualmente. Viven estancados. 1000 años en el evangelio y no se le ve un avance, no se le ve un crecimiento, pero no se le ve tampoco ni siquiera esa comunión estable con el Señor. Siempre hay como un desnivel. Hoy estoy contento, mañana estoy triste. Hoy busco a Dios con ánimo, con gozo. Mañana digo que me quiero descarriar, que me siento desanimado. Hay un problema espiritual. Hay un problema, y es con el poder de la oración. Robert Araujo, fue un placer tenerte aquí. Creo que cada familia que nos ha escuchado en este día va a entender que el poder de la oración no solamente es tú saber orar, no tener un lenguaje emblemático, sino cómo saberlo usar, cuál es el método, condiciones que tú estás viviendo, qué tienes que hacer con ello. Así que, Robert, para mí fue más que un placer tenerte aquí. Así que nos veremos en otra próxima entrega. Así que bendiciones para cada una de las vidas. Despide, y sé que el Señor seguirá obrando.
Amén, amén. Dios bendiga de una manera especial a cada radio oyente, cada persona que puede sintonizar, cada persona que pueda entrar a esta transmisión. Que Dios le bendiga grandemente. Quiero hacer algo profético aquí. Quiero que oremos por todos aquellos que nos están escuchando. Amén. No una oración de que Dios bendice a fulano, sino que Dios rompa con todo pacto ancestral que ellos no conocen. Amén. Y que puede estar en su familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dios de los cielos, Dios de gloria y de poder. En esta hora, Dios mío, presentamos cada persona que puede estar escuchando, que está escuchando esta palabra, que está conectado recibiendo esta palabra, Señor Dios mío. Te pedimos, Señor, que rompa con todo pacto ancestral, con toda maldición generacional, Señor, con las cosas que están pasando en esa familia, que Él no tiene explicación, que Él no sabe por qué ocurren. En el nombre de Jesús. Señor, que seas tú rompiéndola ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Señor, lleva libertad a esa vida, lleva libertad a esa casa, Señor Dios mío. Sí, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado y juicio, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones.